¿qué es lo que un facilitador hace en todo ese proceso? ¿O cómo acompaña? Un facilitador, un copiloto, un acompañante. Solemos decir a la persona que acompaña el proceso. Bueno, desde la charla vamos enfocando la charla a ese tema que se va a trabajar. Y la verdad que no sé si lo vamos enfocando porque todo surge en el momento, porque a veces viene la persona y a veces hago pregunta que no sé por qué lo hice, pero había que hacerle esa pregunta, que me doy cuenta después. Y a veces la persona viene con miedos, viene con muchos temas y no sabe por dónde empezar. Pero cuando empieza nada más a hablar, empieza a surgir el tema, porque a veces se le caen las lágrimas, a veces te empieza a conversar de algún tema y dice, no sé por qué te estoy contando esto, que surge solo. Entonces uno va acompañando ahí donde surja, donde se mueva la energía. Y otras veces ya tienes el tema bien claro y lo primero que dicen es, ¿te puedo comentar sobre este tema? Y yo, sí, estamos para eso. Pero claro, me dice, este tema nunca le he contado a nadie. Son temas fuertes. Entonces yo en ese momento digo, comunica lo que necesites, porque yo también he pasado por situaciones traumáticas, dolorosas. Y no lo digo para que no tengan vergüenza ni para que se tranquilice, sino que es que realmente también lo he vivido. Y sí, le ayuda a tranquilizarse porque sabe que alguien que lo ha vivido, quien más puede entender ese proceso, ¿no? Y lo hago sin juicios, porque no estoy para hacer juicios, solo estoy para acompañar. Y una vez enfocada la charla, enfocada el tema, pues pasamos a la relajación. En este caso es a través de mi voz, es más pausada, más relajada, y voy acompañando a que el piloto se vaya relajando. Y luego, una vez relajado, empieza con la previsualización, va iniciando a veces en la previsualización, se va abriendo el tema. Otras veces no, otras veces necesita hacer todo el proceso. Pero según se va abriendo, va mostrando el tema, el origen del tema, pues voy acompañando ahí con preguntas. Con preguntas que a lo mejor, por ejemplo, si tú estás en un sueño, que también sería una conexión, muchas veces te despiertas y te has olvidado y no te lo recuerdas. En este caso, el copiloto te va acompañando con esas preguntas para que te quede en lo más profundo todas las respuestas, y como no estás dormido, pues también te acuerdas todo después de la sesión. Y otras veces, como no siempre la información o el proceso la información se presenta en forma, un lenguaje cotidiano, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Se presenta a través de imágenes, símbolos. Entonces, un copiloto lo que va acompañando es a que esa persona tome la información de esa situación, ya sea a través de una imagen, un símbolo. Y ahora dirás, ¿y cómo lo hago si no sé interpretar las imágenes? Bueno, en ese proceso surgen las respuestas y desde adentro, desde lo más profundo de ti, lo comprendes. Y eso es lo importante, porque te queda grabado ahí profundamente. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez
que entré por un tema de abuso. Y cuando entré, después de la relajación, lo único que me vi como el Principito, así con algo que lleva en el cuello. Y algo más profundo de mí me decía, solo del corazón se puede ver, o algo así, la frase del Principito, ¿no? El caso que para mí, si bien desde la mente no lo entendía, desde lo más profundo de mí se me quedó grabado. Y eso me acompañó a abrir más mi corazón y poder integrar, porque en la conexión cuántica lo que se trata es integrar todo lo excluido, que a veces también no solo rechazas al agresor, sino que también quizá a una parte tuya, ya sea por culpa. Entonces también es integrar todo y encontrar ese momento de reconciliación con nosotros mismos, pero también con los otros. Y claro, desde la mente no se puede, pero desde lo más profundo sí que surgen esas reconciliaciones. En otra conexión me acuerdo que era una chica que le estaba acompañando en su proceso y era la relación con el vínculo con su madre. Era sobre un tema que de pequeña había sido maltratada y todo eso. Y en eso que se encuentra con su madre y la ve enfadada y ella con miedo, y entre preguntas que le iba haciendo y ella iba centrándose en su corazón, llegó un momento que se abrió, pudo conectar con su madre de corazón a corazón, y su madre empezó a llorar y ella también, y ahí surgió la reconciliación más allá de la mente. Me pasó también en otro proceso que era otro chico con su padre, más de lo mismo, porque ya no solo ves a ese padre, esa madre, desde todo lo que te pasó, desde los juicios, desde las críticas, sino que lo ves desde lo más profundo. Encuentras una conexión de alma a alma. Entonces ahí surge la reconciliación. Y a lo mejor no. Ya estas personas antes habían venido a otras sesiones donde habíamos hecho esa tarea con sus padres. Entonces ya pudo soltar lo que... Porque también ese es el acompañamiento, ¿no? De que la persona pueda expresar lo que no pudo expresar, llorar lo que no pudo llorar, decir lo que no pudo hacer en ese momento. Pero como el tema todavía está ahí reprimido, entonces también es eso. Y luego ya en ese proceso a lo mejor surge la reconciliación. Pero otras veces esa reconciliación surge en otra conexión. Entonces todo un proceso, no es, sobre todo la relación con los padres, no es de un día para otro. Sobre todo si hubo abandono, abusos en sus distintos tipos de abusos. Y en otra conexión me acuerdo que en ese proceso después de la relajación, la chica en la previsualización se vio sentía dolor y lo que sentía era como una coraza. Y yo en ese momento pues vamos haciendo preguntas relacionado a esa situación, a ese sentir. Y uno va comprendiendo tanto el piloto como el copiloto. Y yo lo que comprendí es que eso solo era información, porque de hecho hice preguntas para acompañar a resolver ese dolor. Pero en ese proceso comprendí que eso solo era información para el piloto, que como se queda tan grabado, sientes el dolor, lo sientes porque a mí también me pasó.
me pasó sentir lo mismo. Entonces acompañé con las preguntas para que viera algo más, y en lo más profundo de mí sabía que eso solo era información, que por ahí no era. Entonces continué acompañando con preguntas para ir al tema con el que había venido, aunque le había mostrado al principio esa coraza con el dolor. Y continuamos acompañando ese viaje, y había resistencia para entrar a ese tema. ¿Por qué? Porque había mucho dolor, mucho dolor. Era un momento traumático donde había perdido un ser querido. Entonces, en ese proceso de hacer las preguntas, había como resistencia. Entonces, ahí es cuando el piloto va acompañando con la vibración, con la energía, porque nos vamos compartiendo, tanto el piloto como el copiloto, la energía y la vibración. Entonces ahí es cuando vamos acompañando a los copilotos a que la persona pueda atravesar ese trauma, trascender ese trauma, incluir lo que no pudo incluir, soltar lo que no pudo soltar, expresar. Y en ese proceso, cuando le iba acompañando a que haga esa conexión con cielo y tierra, ella empezó a sentirse más sostenida, acompañada, y ahí es cuando ella fue a ese momento al origen de ese trauma, y es cuando pudo trabajar ese trauma y trabajar una parte, una capa quizá de ese dolor que se mostró al principio, y pudo hacer esa reconciliación con la otra persona, porque era, vamos a llamarlo, víctima y victimario. Entonces, en ese proceso y en todos los procesos de acompañamientos en la conexión cuántica, es acompañar a integrar a que podamos hacer esa apertura de corazón para que surja la magia, porque la magia está dentro de cada uno de nosotros. Y es ahí donde vamos los copilotos, ¿no? Acompañando con preguntas, ahí donde necesita a lo mejor una pequeña pausa, ahí donde necesita, no sé, lo que surja, porque eso surge desde lo más profundo de mí. Y lo mismo del piloto, no vamos con la mente, es desde el sentir, y desde el sentir fluyen esas frases, fluyen esas preguntas, fluye todo. Entonces, en todo ese proceso el copiloto está acompañando. Y ahora la pregunta sería, pero si esa distancia, bueno, somos energía, no importa si esa distancia, porque somos energía, no hay separación. Sí, para nuestros 5 sentidos y nuestra mente, sí, pero desde lo más profundo, ahí no hay separación. Al igual que la persona puede ir a resolver un tema en una vida pasada, en un planeta, en cualquier época, porque no hay tiempo, no hay separación, todo está sucediendo ahí. Y uno, tanto el piloto como el copiloto, se deja sentir, expandir, conectar, y ahí es cuando se hace el proceso. Entonces, claro, desde la mente decía, pues no puedo hacer eso, pero como se hace desde lo más profundo, todo surge, todo fluye. Las frases, las preguntas surgen, y es ahí donde se hace el proceso. Si hay más preguntas, si desean saber algo más, bueno, lo podéis poner en comentarios y lo vamos viendo. Gracias.